Hoy vamos a hacer un rico bizcocho de naranja. Ahí tenéis los ingredientes con las cantidades que necesitamos. En primer lugar, aceite de girasol, zumo de naranja, canela molida, levadura química, azúcar y harina. Vamos a hacer la receta. Para hacer este bizcocho de naranja no necesitamos huevo, por lo tanto, las personas alérgicas a los huevos pueden tomarlo. Lo primero que hay que hacer es poner a batir el zumo de naranja con el azúcar. Lo podemos hacer a mano o a máquina. Vamos incorporando poco a poco el azúcar y batimos y mezclamos bien. Una vez bien mezclado, añadimos el aceite. Mientras tanto, vamos a tamizar la harina. Es importante porque eso le da esponjosidad al bizcocho. Y después tamizaremos la levadura química. Una vez todo esto está tamizado, añadimos poco a poco la harina para que no haya grumos y se nos quede una mezcla como la que veis, con la consistencia que veis ahí. Mirad, esta es la mezcla para el molde que vamos a usar de 20 centímetros. Previamente lo hemos untado de mantequilla y lo metemos al horno 180 grados durante 35 minutos. Una vez hecho, pinchamos con un palito y si sale limpio, ya está. Dejamos enfriar y despegamos del molde y los desmoldamos. Dejar vuestros comentarios con vuestras sugerencias, que me gusta leerlos. Y ahora mirar, vamos a presentarlo. Podemos hacerlo con azúcar glass si lo deseáis y con canela molida. Y ahora a disfrutar este rico y muy tierno bizcocho de naranja. Os encantará. Os dejo más recetas de bollerías y de tartas y nos vemos en próximos tutoriales.